gusto tenerlos en esta segunda sesión de nuestro Summit de Seguridad. Acabamos de explorar el estado de la ciberseguridad en Latinoamérica el día de hoy. Ahora enfoquémonos en los ataques y quiénes están detrás de estos. Tenemos ahora en pantalla un nuevo poll, los invito a participar. Hola Chema, bienvenido a Microsoft Sessions, un gusto tenerte con nosotros hoy. Un placer estar con vosotros. Chema Alonso es el Global Chief Data Officer para Telefónica y es quien lidera Big Data, Publicidad y la cuarta plataforma en Telefónica. Parte del trabajo de definir la cuarta plataforma consiste en liderar el equipo del banco de datos personales y ser el jefe interno a cargo de patrocinar los esfuerzos del laboratorio de transparencia de datos. También Chema es responsable por la ciberseguridad y la protección de datos, creando la nueva unidad global de seguridad en conjunto con la Information Security Global Business en negocios B2B and B2C y ElevenPath. Para empezar nuestra sesión, ¿nos puedes comentar quién es el cibercriminal moderno y cómo ha evolucionado este personaje? Bueno, hoy en día podemos encontrarnos al ciberatacante en cualquier lugar de nuestro entorno, ¿no? Desde un empleado de dentro de la compañía que se puede volver malicioso hasta profesionales altamente cualificados y con mucho conocimiento que van a buscarle las cosquillas, que van a buscar los límites a los sistemas de seguridad de las empresas. Una de las cosas fundamentales que a mí me gusta transmitir a todos los responsables de seguridad es que el atacante moderno tiene mucho tiempo, no es ni mucho menos una persona que vaya a aprovechar un momento puntual, sino que está buscando a lo largo de tiempo encontrar el camino, la puerta para entrar, ya sea desde dentro o encontrando el momento en el que se encuentre el fallo, o desde fuera un grupo muy profesionalizado de ciberatacantes, de personas con mucha cualificación y con mucho tiempo que están analizando sistemáticamente y cuidadosamente toda la seguridad de las empresas para decidir cuál es el momento apropiado para explotar una determinada vulnerabilidad que hayan sido capaces de detectar. Así que lo más importante que tenemos que tener presente es que nos estamos enfrentando a alguien que tiene la ventaja del tiempo a su favor, que tiene la ventaja de la oportunidad a su favor porque no sabemos desde dónde nos va a venir el ataque y que por supuesto son altamente cualificados, es decir, que no estamos hablando de un atacante no cualificado o que sea un script kiddie sin nivel técnico adecuado para hacer daño a la compañía, ¿no? Ok, interesante. Y con respecto a mitos de los cibercriminales, ¿nos puedes contar un poquito más qué es lo que tú has visto en tu experiencia acerca de estos mitos? Bueno, de todo, ¿no? Y muchos de ellos alimentados por las películas de Hollywood, ¿no? Donde vemos que es una persona con alto conocimiento pero con dificultades sociales, etcétera. Bueno, hoy en día los cibercriminales son grupos multidisciplinares de personas muy preparadas en el ámbito de los negocios, muy preparados en el ámbito tecnológico, con conocimiento de descubrir vulnerabilidades de zero day o de día cero que tienen alto valor en el mercado y que no están al alcance de cualquiera y que se alejan mucho de me van a atacar porque tenga un fallo o porque tenga algo que le guste, ¿no? Son gente muy preparada que está eligiendo de manera muy efectiva cuáles son los objetivos a realizar y saben lo que quieren, ¿no? Nos hemos encontrado pues ataques a organizaciones que se han producido a lo largo de meses, que han estado durante mucho tiempo analizando el objetivo, aprendiendo cuál es el sistema informático que utilizan dentro, cuáles son las aplicaciones de negocio, quiénes son los roles importantes dentro de la compañía para decidir el momento exacto y cuál es el ataque que van a hacer, ¿no? Hablábamos de estos grupos y yo recuerdo el caso de la RSA Conference, una de las conferencias más importantes del mundo de seguridad, donde un grupo de hacktivistas o de cibercriminales que decidieron atacar a la RSA Conference y lo que estuvieron es analizando quiénes eran las personas que estaban trabajando en cada una de las compañías que eran proveedores de servicios de la RSA Conference para al final atacar al proveedor del objetivo final, ¿no? Es decir, trazaron un plan a lo largo de 3 saltos para conseguir llegar a su objetivo final. Así que no estamos hablando de esos personajes solitarios o gente que no esté haciendo un trabajo sistemático y de ingeniería, que suelo decir yo, para atacar una compañía, ¿no? Sí, definitivamente bastante complejo. Y ahora, en cuanto a tendencias del cybersecurity, del cybercrime, ¿qué es lo que ves viniendo? Bueno, hoy en día hay una motivación económica muy grande detrás de todos los ataques y dependiendo de la organización, del tamaño que tenga la organización y del puesto que ocupe dentro de la economía de un país,
va a tener diferentes tipos de atacantes. Uno de los más problemáticos que tienen todas las organizaciones es el robo de documentación. Hoy en día no están interesados en entrar y romper el sistema, están interesados en entrar, tener una puerta de acceso que les permita acceder de manera continuada a todos los documentos, ¿no? De hecho, una de las grandes preocupaciones que tenemos todas las compañías que somos infraestructuras críticas, como es el caso de nuestra empresa en Telefónica y de los clientes que nosotros tenemos, es cómo detectar que nos están robando la documentación, ¿no? El data loss detection o las tecnologías de detectar que los documentos están siendo exfiltrados de nuestra compañía es una de las grandes preocupaciones, porque si no puedes estar durante meses, incluso años, teniendo una persona dentro de la organización con acceso, bien porque era un empleado interno, bien porque lo ha conseguido de fuera y está llevándose los documentos. Hemos visto casos como en el incidente de los Panama Papers, donde el volumen de información que se han estado llevando no ha sido pequeño y no se lo han podido llevar durante un periodo de tiempo muy corto, sino que el atacante, el ciberatacante, ha tenido el tiempo suficiente para estar dentro, analizar el sistema, conocer dónde están los documentos y llevárselos de manera continuada. No entro y me los llevo y ya está, sino entro, perduro a lo largo del tiempo y me voy llevando esa información. Y desde eso, que es quizá lo más importante y preocupante para todas las grandes empresas, ya que afecta a la evolución de nuestro negocio, hasta casos mucho más pequeños y más directos en la monetización. Hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, los ataques que se han producido contra hospitales por medio de cibercriminales que estaban sacando partido del ransomware, ¿no? Que estaban utilizando unos sistemas de malware preparados para cifrar las aplicaciones y los datos del sistema informático con el que estaba funcionando el hospital, y lo llegan a bloquear, y al final a los centros médicos no les ha quedado más remedio en muchos casos que pagar ese secuestro que han realizado los sistemas informáticos. Así que desde la monetización directa hasta la monetización a largo plazo por medio de la información que se va generando, tenemos un abanico muy grande de posibilidades. Perfecto, gracias. Y ahora hablando un poco del cybercrimen en sí, ¿no? ¿Cómo luce un ataque cibernético desde el core, de adentro? Bueno, normalmente cuando vemos estos ataques en el mundo del cibercrimen, la gente suele pensar que todos ellos entran con un zero day dentro de la organización, ¿no? Una vulnerabilidad que es difícil de detectar y que se hace complicado de proteger porque nadie más la conoce nada más que el que lo ha descubierto. Los famosos zero days, que sabemos que en el mercado pueden llegar a costar $1 millón a día de hoy, si lo quieres adquirir para determinadas tecnologías que sean de amplio espectro y amplio uso dentro de las empresas. Pero la realidad es que en la mayoría de los casos están aprovechándose del factor humano y de los pobres mecanismos de autenticación que tienen muchas organizaciones. Seguro que muchos de los que nos están viendo ahora tienen dentro de su empresa un montón de sistemas informáticos, una cantidad de sistemas informáticos que van desde gestionar los salarios, desde pedir las vacaciones, el ERP, el sistema de gestión de clientes, etcétera. Y en la mayoría de ellos, la única protección que hay entre una persona y los datos que hay en el sistema es un usuario y una contraseña. Y a día de hoy, los sencillos ataques de spear phishing, simplemente un correo electrónico especialmente preparado, no para todos los empleados de una organización, especialmente preparado para un empleado concreto de la organización, en el que el atacante ha trabajado el perfil, sabe cuál es el puesto que tiene dentro de la compañía, sabe cuáles son los proveedores, ha analizado sus relaciones sociales a través de Internet, etcétera, y conoce cuál es la comunicación por medio de correo electrónico que para su víctima sería normal, y vemos que un ataque dirigido de spear phishing es suficiente para robar una identidad interna, y una vez que tienes acceso a la identidad interna pasamos a la siguiente fase, ¿no? Que es, ya tenemos una cuenta, ya tenemos acceso a un sistema, y a partir de aquí vamos a empezar a pivotar dentro de la compañía y a descubrir cómo funcionan por dentro. Esto lo hemos visto en la mayoría de los casos, en casi todos los grandes incidentes de seguridad que hemos tenido el año pasado. El spear phishing ha sido la piedra angular para conseguir el acceso, y es una de las lacras que tenemos en la seguridad de las grandes organizaciones todavía, donde
debido a que contamos con muchos sistemas legacy antiguos, solamente usuarios y contraseñas es lo que protege los datos de los atacantes, ¿no? De los ciberatacantes. A partir de ese momento, una vez que ya has conseguido esa identidad, lo que están haciendo es moverse dentro de la red y empezar a establecer sus puertas traseras, ¿no? Sus puntos de conexión a máquinas seleccionadas dentro de la organización, a las cuales están conectándose para llevarse los datos. Y la media que estamos tardando en detectar esas puertas traseras y que una identidad ha sido robada dentro de nuestra organización y está siendo utilizada para atacarnos es de 6 meses, que es una barbaridad de tiempo a día de hoy. Sí. Wow, increíble. Sí, y bueno, pasando aquí, solamente quiero hacer una mención ahora, antes de nuestra próxima pregunta, Chema. Los invito a que respondan el poll que tenemos en pantalla ahora. De rato en rato en la sesión vamos a estar poniendo estas encuestas. Ahora, mientras que el público responde el poll, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué criterio utilizan los cibercriminales para elegir a sus víctimas? Hemos hablado ya un poco de cómo luce el cybercrimen, pero si podemos especificar un poquito más en este punto. Bueno, hoy en día decían que los atacantes iban buscando el dinero y por eso han estado atacando al mundo de la banca online, ¿no? Y hemos visto que la banca online ha sido el primer objetivo que ha sufrido los ataques del cibercrimen, pero eso también le ha permitido incrementar muchísimo los niveles de seguridad, la detección del fraude, y además ha conseguido que una industria como es la de la banca se haya coordinado a la hora de defenderse contra el mundo del cibercrimen. Es increíble la cantidad de mecanismos de seguridad que tienen a día de hoy las entidades bancarias, que dificultan muchísimo que un ciberatacante un cibercriminal capaz de robar dinero de un banco y moverlo a otro sin ser detectado, ¿no? Hoy en día el fraude por medio del robo de cuentas de banca online es muy pequeño y es infinitamente inferior al que tenemos simplemente por el clonado de tarjetas de crédito, que sigue siendo uno de los grandes problemas en el mundo del fraude. De ese objetivo inicial de vamos a tocar al banco, que es donde está el dinero, los cibercriminales se han ido moviendo hacia negocios más lucrativos, ¿no? Como es el robo de la información y la comercialización de la información. Hemos visto en Europa del Este, vimos una organización que se dedicaba simplemente a infectar ordenadores por medio de botnets, ordenadores que en muchos casos estaban dentro de empresas, y llevarse solo los documentos Excel, los doc, los PowerPoint, los PDF, etcétera, y todos esos documentos los ponían en un repositorio donde la gente pagaba por el documento que quería descargarse, ¿no? Era un sistema de subasta de venta de información que habían realizado, similar al que se hace con el robo de cuentas en Internet, ¿no? Que hoy en día se subastan las cuentas que han sido robadas en función de cuál es el lugar donde dan acceso, ¿no? Que lo hemos visto mucho. Y a partir de ahí, pues ya luego hemos ido pasando a otros modelos de negocio asociados. El ransomware, del que ya hemos hablado, donde estamos viendo que están infectando sobre todo las organizaciones que tienen un nivel de madurez en el mundo de seguridad inferior, que todavía adolecen de problemas del siglo pasado, como no tener copias de seguridad de los sistemas informáticos o tener las copias de seguridad conectadas a la red, lo cual ante un ataque de ransomware les hace muy débiles y les obliga a pagar rápidamente, e incluso las famosas extorsiones que se producen por ataques de denegación de servicio a los e-commerce que hay en Internet que no tienen contratados servicios de protección contra este tipo de ataques, ¿no? Y vemos que se produce una extorsión, una negociación directa, etcétera. Y el abanico es tan grande que ya llegaríamos hasta la parte más final, donde se está extorsionando a las personas individuales, a las que se están robando sus cuentas de redes sociales y se les está extorsionando por devolvérselo, ¿no? Es decir, que tenemos desde la parte más alta de grupos cibercriminales altamente cualificados que funcionan como una organización, como si fuera una empresa con un objetivo claro, con tareas divididas y un project plan por fases para ir consiguiendo el ataque, hasta la parte del menudeo más amplio que llega al usuario final, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Muy interesante. Y ahora, todo este mundo ha evolucionado. O sea, cuéntanos un poco las herramientas que están usando hoy en día este negocio del cibercrimen.
Bueno, tecnológicamente hemos avanzado mucho en los últimos años y las herramientas de hacking o de vulneración de sistemas están casi todas disponibles en Internet. Hoy en día hacer un ataque de spear phishing es muy sencillo para cualquier persona y sin necesidad de tener grandes conocimientos. Hay muchísimas herramientas en Internet que te ayudan a automatizarlo completamente. Kit de explotación que se dedican a recolectar los exploits que son públicos o de día 1 que llamamos nosotros, es decir, un fallo de seguridad que ya se conoce el exploit pero que no ha sido parcheado en todos los sistemas, pues están comercializándose en Internet generando grandes sumas de dinero a los creadores, ¿no? Y básicamente lo que hemos llegado es a una fase donde la cadena de herramientas que son necesarias para generar una intrusión exitosa dentro de un sistema están totalmente construidas ya al alcance de cualquiera Internet con muy poco dinero, y que si a esa cadena de herramientas le añadimos los 0 days que el mundo del cibercrimen más profesionalizado puedan desarrollar ellos internamente, que muchas veces lo desarrollan ellos internamente, o que lo puedan comprar en el mercado negro de Internet, más todo lo que ellos puedan desarrollar para mejorar las herramientas existentes, nos llevan a un panorama en el que podría ser como la compra de armas en el mundo físico, ¿no? Ya está todo muy industrializado, está al alcance de cualquiera, y hay que pensar que los atacantes tienen esas herramientas y las tienen muy preparadas y muy afinadas para atacar cualquier compañía, ¿no? Wow. Y en este contexto, ¿cuáles son las principales prácticas que las empresas pueden realizar para mejorar su seguridad hoy día? Bueno, aquí yo suelo darle varios consejos a las organizaciones. Como he dicho antes, cuando hemos estado hablando de cómo suelen producirse los ataques, en la mayoría de los casos los atacantes están aprovechando errores de seguridad que son ampliamente conocidos, desde la copia de seguridad hasta la gestión de la identidad. Había estas Navidades, en el mes de noviembre del año pasado, hubo un informe del Department of Homeland Security aquí en Estados Unidos. Ellos hicieron un Security Assessment de cuál era su nivel de seguridad dentro del Department of Homeland Security. Y era sorprendente ver cómo las cosas que reflejaba ese informe son exactamente los mismos problemas que tienen las empresas. Adolecían de un inventario adecuado de los equipos, no sabían correctamente cuáles eran los equipos que tenían en la red. Tenían los sistemas operativos, tenían Windows XP sin soporte, tenían sistemas Windows con Flash, con Java, con QuickTime sin actualizar por toda la red, tenían motores de bases de datos que estaban funcionando en sus servidores sin actualizar, tenían aplicaciones web con vulnerabilidades de SQL injection, de cross-site scripting, etcétera. Es decir, y por supuesto usuarios sin segundo factor de autenticación, con contraseñas por defecto, contraseñas repetidas, etcétera. Toda una miriada de vulnerabilidades de seguridad que son ampliamente conocidas. Cuando vamos al mercado de los fabricantes de seguridad, estamos encontrándonos que lo que están ofertándose son sistemas anti-APTs, estamos que si machine learning en cloud para detectar el comportamiento anómalo dentro de los equipos de tu red, para detectar el comportamiento anómalo de las acciones que realiza un usuario dentro de sus equipos, etcétera. Y todo eso está muy bien, pero yo les suelo decir a los responsables de seguridad que lo más importante es fix the basics, arreglar lo inicial. No puedes avanzar en tu plan director de seguridad y decir que te estás preocupando de las técnicas más avanzadas, analizando los callbacks, etcétera, cuando todavía tienes la gestión de la identidad o las actualizaciones de software o la copia de seguridad, que son proyectos básicos de seguridad, sin arreglar. Eso como punto 1. Como segundo punto, nosotros medimos el nivel de madurez de seguridad de las empresas en función de dónde están invirtiendo más. Por supuesto, en la fase menos madura es cuando un responsable de seguridad cree que va a tener la capacidad de evitar cualquier ataque de seguridad, de proteger su empresa como si le pusiéramos una coraza y evitar que suceda algún problema, ¿no? Yo suelo explicar que esto es como los papás cuando cuidan a los niños, ¿no? Que hay una fase en la que creen que lo van a poder proteger de todo lo que le pase en la vida y no es verdad, ¿no? Entonces, en esa fase, todas las empresas están invirtiendo en la seguridad perimetral, en prevenir el ataque, en que no me pase nada.
pero lo cierto es que vas a tener un incidente de seguridad tarde o temprano, porque mañana aparece un nuevo fallo de seguridad, pues tipo Heartbleed o Shell Shock, y te va a afectar sí o sí porque tienes ese software. Entonces tienes que asumir que te van a atacar y que eventualmente van a tener éxito. Las empresas con un nivel de madurez un poco mayor, digamos que están en la fase de detectar, asumen que el atacante va a tener éxito y lo que hacen es desarrollar tecnologías e implantar sistemas de seguridad dentro de sus organizaciones que son capaces de detectar cuando el atacante está dentro de sus sistemas y dentro de su red. Ahí estaba yo comentando que la media son 6 meses que estamos teniendo en detectar. Si no invertimos más en detectar, los atacantes después de 6 meses se han llevado todo, se han llevado todos los documentos. Y luego estarían las empresas más maduras que ya hacen un balanceo de la inversión, no solo gastando dinero en prevención, que tienen que seguir gastando, no solo gastando en detección, sino también en la respuesta. ¿Qué voy a hacer el día que el atacante tenga éxito? ¿Cuál va a ser mi respuesta cuando este riesgo que yo tengo dentro de mi plan de gestión de riesgos suceda? Es decir, cuando se caiga el servidor, cuando un atacante se lleve la base de datos usuarios, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el proceso para restaurar todos los usuarios y las contraseñas? ¿Qué voy a hacer cuando un atacante se lleve todos los documentos de mi organización o cuando aparezca un fallo de seguridad en una de las aplicaciones móviles que yo estoy desplegando? Entonces, yo le diría a las organizaciones que lo que tienen que hacer es, primero, fix the basics, y segundo, empezar a avanzar en ese camino de madurez para, según vayas avanzando, mover las inversiones de la prevención a la detección y a la respuesta. Muchísimas gracias. El Internet de las cosas es una gran tendencia en la actualidad. ¿Cómo va a impactar esto en la conversación en materia de ciberseguridad? Bueno, es una pregunta interesante y además que me gustaría que la audiencia se la tomara en serio porque estamos hablando de algo que todavía desconocemos cuál va a ser el alcance real que va a tener esto, ¿no? Estamos hablando de que a día de hoy, dentro de las organizaciones, sin que pasen por los equipos de IT, se están conectando un montón de dispositivos que ellos no se están dando cuenta, que están entrando dentro de sus redes y que son de poco coste, con lo cual no tienen mantenimientos avanzados, que tienen software que muchas veces se desconoce de su procedencia y que aparece de la forma más inesperada, ¿no? Tradicionalmente hemos hablado en el mundo de IT, del shadow IT, ¿no? Que es pues todas esas tecnologías que traen los propios empleados, que a veces están dentro de la compañía y a veces están fuera porque son servicios en la cloud, que el equipo de IT o el equipo de seguridad no controla, ¿no? Empezamos con el Bring Your Own Device y esto se ha ido evolucionando a Bring Your Own Cloud, ¿no? Ahora hay muchos empleados que, como tienen esa capacidad, se abren hasta sus propios servicios en cloud y se hacen toda su tecnología. Pero con el mundo del IoT nos encontramos que de repente cambian un proyector de vídeo de una sala de reuniones y el siguiente que viene con software, se conecta a internet, está reportando la temperatura, el calor y toma fotografías de movimiento y las está subiendo a un servidor en la nube y no llegamos a ser conscientes de eso. O que tiene un micrófono incorporado que puede utilizarse para que un atacante escuche las conversaciones. Pero cuando hablamos del IoT, pues hablamos de una amplitud en su implantación, pues que va desde, yo contaba el caso de proyectores de vídeo, pero hablamos también de los wearables, hablamos de los ascensores, hablamos del sistema de refrigeración, del sistema de calefacción, de los smart buildings, pero el volumen de sitios donde está metiendo cada vez crece más, ¿no? Hablamos de hospitales con sensores por todas partes, hablamos de lugares donde tiene una importancia que todavía no somos conscientes, ¿no? Simplemente una presa de donde se está guardando el agua y pues los sensores son dispositivos IoT que la gente puede manipular o que puede atacar, ¿no? Para cambiar el formato en el que está funcionando. La amplitud de sitios donde vamos a encontrarnos el mundo del IoT, desde los juguetes, ¿no? Lo hemos visto que todos los juguetes están conectados hoy en día. La amplitud es tan grande y el impacto del sitio donde puede estar es tan importante porque los tenemos en aviones, los tenemos en coches, los tenemos en sistemas de control industrial, los tenemos en centros médicos, etcétera, que si no hacemos las cosas bien y cometemos los errores del pasado que hemos cometido en el mundo
IT, vamos a tener problemas que todavía desconocemos, ¿no? Y igual que hablamos del Shadow IT, en las empresas hablamos del Shadow IoT, ¿no? De cómo se está metiendo todos esos dispositivos sin que la gente, los administradores se estén dando cuenta, y nosotros hemos hecho proyectos de descubrimiento de dispositivos IoT dentro de las compañías y los resultados son asombrosos, ¿no? Desde cámaras fotográficas que están conectando a la Wi-Fi o, bueno, por supuesto, reproductores de música, juguetes, relojes, de todo dentro de las organizaciones, y todos tienen software y algunos de ellos con sus usuarios, sus contraseñas, con sus vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Wow, increíble e impresionante este mundo. Ahora, con respecto a, movámonos un poco a las tendencias que estamos viendo en constante explotación. ¿Puedes profundizar un poco en este tema? Bueno, en el mundo de la explotación de vulnerabilidades en los sistemas hay una investigación constante, ¿no? Muchas que provienen de los grandes investigadores, ¿no? Los hackers, que están pues, publicando sus investigaciones continuamente. Nosotros hemos estado investigando mucho en las técnicas de hacking, las técnicas de explotación de sistemas. De hecho, yo hice mi doctorado, lo hice en técnicas de explotación de sistemas, y para nosotros consistía en, vamos a investigar, descubrimos una nueva vulnerabilidad, una nueva técnica de hacking y la publicamos. A día de hoy, el número de conferencias de hackers, de investigadores que hay por todo el mundo es altísimo. O sea, se ha multiplicado por 30 o por 40 el número de conferencias que tenemos hoy en día con investigaciones del mundo de técnicas de explotación a las que había, por ejemplo, hace 10 años. Pero dentro del mundo académico y dentro del mundo de estudio, ya las técnicas de explotación son una disciplina más. Muchas de esas técnicas de explotación aparecen publicadas diariamente. Yo siempre recuerdo la anécdota de hace 20 años, cuando yo empecé en seguridad, que un hacker muy famoso en España escribió una newsletter de seguridad que se llamaba Una al Día. Y para él era un reto sacar una noticia de seguridad diaria. Y hoy, pues no, hoy serían cientos al día. Cuando nosotros empezamos a ver estas técnicas de explotación, nos dimos cuenta de que auditar un sistema un sistema informático de una compañía, como lo estábamos haciendo tradicionalmente, vamos a auditarlo cada 6 meses o cada año o al principio, no tiene ningún sentido, porque lo auditas, pones un equipo de penetration testers a hacer la auditoría de seguridad y según te entrega el informe ya está, se acabó, está obsoleto, ¿no? Hay que hacer otro. Y pensamos que la manera en la que hay que auditar los sistemas y las tecnologías es pentesting persistente. De hecho, yo hace 4 años puse a todo mi equipo de pentesters a desarrollar una tecnología que le llamamos FAS, que es de pentesting persistente, y utilizando la cloud, la potencia que tenemos hoy en los servicios de cloud, nosotros lo tenemos en 2 cloud, en la de Telefónica y en la de Azure. Pues desde ahí lo que tenemos es una plataforma que está 365 días al año, 24/7, probando las nuevas técnicas de explotación. Y lo que tenemos a la gente es buscando cuáles son las nuevas técnicas de explotación que se van publicando diariamente. Simplemente conseguir el ritmo de lo que es público, una empresa tiene trabajo más que suficiente como para estar todo el año preocupándose de la seguridad, porque cada día hay una nueva técnica que sirve para explotar sistemas. Y si no lo haces, todo tu esfuerzo en seguridad que hayas estado haciendo se puede ir al traste, simplemente porque ha aparecido una nueva vulnerabilidad y no has estado atento a ella, ¿no? Hablábamos antes he comentado 2 de ellas que fueron muy famosas, ¿no? Heartbleed y Shellshock, que fueron publicadas por unos investigadores, y con solo una petición era posible leer la memoria del servidor y llevarte los usuarios, las contraseñas, las cookies, etcétera. Y si tú no tienes un sistema lo suficientemente acelerado y lo suficientemente automatizado como para detectar si eres vulnerable a esas técnicas de explotación, no va a servir para nada la inversión que hagas. Muy interesante, Chema. Ya hemos abordado un poco este tema, pero a ver si ahora nos enfocamos más en la anatomía de un ataque, ¿no? ¿Cómo se ve la típica intromisión? Me imagino que obviamente debe ser el peor día para cualquier profesional de seguridad, pero entonces si nos puedes comentar un poquito acerca de este tema. Bueno, los que trabajamos en seguridad sabemos que tarde o temprano te va a pasar, ¿no? Hay una frase que decía un hacker cuando le hackearon a él y les pusieron en mitad de una conferencia
que cuando estás en el campo de batalla te llueven las balas, y esto es innegable, ¿no? Los que trabajamos en seguridad sabemos que la beligerancia con la que se producen los ataques es altísima, y que tenemos que estar preparados para responder dentro de esas 3 fases de madurez para cuando se produce un ataque, ¿no? Normalmente cuando entra un ataque nosotros lo detectamos porque empieza a haber picos en registros, en los registros de actividad, ¿no? En los logs de los sistemas empieza a haber actividad extraña. De hecho, el reto no es tener sistemas de detección de intrusiones o sistemas que protejan los ataques y generen logs. El reto es orquestar todos esos logs que producen todos los elementos de seguridad de tu organización para saber que estás siendo víctima de un ataque, ¿no? Y cuando vemos un ataque, una intrusión con éxito, la vemos a 3 niveles, ¿no? La vemos primero a nivel de los registros que dejan los equipos de la red, ya sean los PCs o los servidores. En segundo lugar, la vemos a nivel de el tráfico que se está generando por la red, directamente mirando en los switches, en los firewalls, en los WAF, etcétera. Y por último, y esto es muy importante porque muchas empresas todavía no han dado ese salto, mirando los logs que se están generando en los servicios que tenemos en la cloud. Antiguamente los responsables de seguridad estaban acostumbrados a tener su perímetro, sus servidores en su CPD, en su data center, tenían ahí su red, su DMZ, y analizaban el tráfico que se producía por la red, los logs de los servidores, pero hoy en día pues Office 365 pues es una herramienta que utilizamos muchas compañías, ¿no? Y los registros de actividad están en los servidores en la nube, ¿no? Tenemos que ir a la cloud a traernos esos registros de actividad y correlacionar los registros de actividad de nuestros servicios en la cloud con los registros de actividad de nuestra red y nuestros servidores, con los registros de actividad que tienen los puestos de trabajo, y a veces estamos capturando también el comportamiento, el human behavior que está dentro del PC, y correlar todo eso para detectar la intrusión. Y siempre cuando se produce una intrusión hay anomalías, porque el ciberatacante nunca se va a comportar como se comporta nuestro sistema habitualmente. Entonces, lo que vemos normalmente siempre es que cuando tiramos del hilo llegamos a esa primera fase del robo de la primera identidad o la explotación del primer equipo, y a partir de aquí ya no empezamos a ver cómo aparecen las anomalías en todos los registros de actividad. Es muy importante que las empresas tengan un buen sistema de procesado y almacenamiento de logs. Los logs son muy valiosos, y hoy en día, pues gracias a la capacidad de almacenamiento que tenemos con los servicios en la nube, donde el coste de mantenimiento de datos masivos, como serían los logs, no es alto, pues va a ayudar a detectar cuáles son los grandes agujeros de seguridad que tenemos dentro de nuestros sistemas y que están utilizando los atacantes en una de estas explotaciones. Perfecto, gracias, Chema. Y ahora, ¿algún mensaje para la audiencia que hoy nos está viendo? Tenemos a miles de profesionales de seguridad conectados. ¿Qué pueden hacer para mitigar estos ataques o estos riesgos en sus organizaciones? Bueno, yo les diría que lo primero que tienen que hacer es asumir que los van a tener, que eso es fundamental. Los ciberatacantes están, ya sea su motivación política, ideológica, monetaria, o simplemente por odio o por lo que sea, te van a atacar. El pensar que no vas a ser atacado hoy en día es el primero de los errores. Lo segundo que les diría es que hagan consciente a todo el board de la compañía de cómo estamos de seguridad y cuando sucedan los ataques, porque todavía en algunos estamentos más altos dentro de las empresas todavía no se percibe esa situación. Yo no tengo que remontarme muy atrás en el tiempo. En el último año yo he estado hablando pues con consejero delegado y miembros del board de grandes multinacionales dentro del top 100 de este país, y todavía afirmaban que ellos no tenían problema porque son 100% seguros, ¿no? Y pensar que vas a tener 100% de seguridad es un error. Entonces, que hagan consciente de la realidad al board, y luego que avancen en esas 2 líneas de trabajo que yo había comentado antes. La primera, el fix the basic. Vamos a solucionar los problemas básicos de verdad. No tiene sentido que nos gastemos mucho dinero
en tecnología super fashion si todavía no tenemos resueltos los basics, y luego que avancemos en la fase de madurez pasando de la prevención a la detección y a la respuesta, ¿no? Que es fundamental para que podamos construir para el futuro. Muchísimas gracias, Chema. Nos llevaste realmente muy de cerca el mundo de los ciberataques y el ciberatacante. Muy interesante la charla. Bueno, Muchísimas un placer. gracias. Gracias a vosotros por invitarme.